Esta mañana quiero hablarles acerca de la importancia de estudiar la Biblia. Quiero hablar de este tema porque me parece que es una realidad que los cristianos deberíamos estudiar la Biblia, pero no siempre es así. Sabemos que deberíamos leer la Biblia, sabemos que los cristianos deberían ser personas de la Biblia, personas de la Escritura, hombres de la palabra, mujeres de la palabra, jóvenes de la palabra. Sabemos que estar en la fe y ser salvos implica que vas a ser una persona cerca a la Escritura. Y parecería algo que deberíamos pasar por alto, pero la realidad nos dice que no siempre es así. Los cristianos no siempre entendemos la importancia de estudiar la Biblia. Es por eso que esta mañana yo quiero predicar lo que la palabra de Dios dice, no para obligar a que leas, y créeme que no vengo esta mañana como ponerte un peso sobre tu espalda y decir el pastor nos obliga a que leamos la Biblia. No es en ese sentido. Pero sí vengo a decirte una gran verdad y es básicamente nuestro tema esta mañana. Escucha el resumen del mensaje. Estudiar la Biblia, leer la Biblia, estar en la Biblia, nunca ha sido y nunca será cuestión de tiempo, deseo, cansancio, sueño, ganas, etcétera, etcétera, etcétera. Porque esas son las excusas que mayormente pone la gente para no leer. Pero esta mañana vengo a decirte que estudiar, leer y estar en la Biblia nunca ha sido cuestión de eso, sino que es una cuestión de amor. De amor. Lees la Biblia porque amas a Dios y amas su palabra. Pasas tiempo en la Biblia porque amas al que inspiró esa Biblia. Tomas tiempo en la Escritura porque crees que es la Escritura, palabra de Dios. Y porque amas a Dios, se traduce en que estás en su palabra. Es básicamente lo que el Señor Jesucristo enseñó en Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El amor te lleva a los mandamientos de Dios. ¿Y cómo vas a obedecer los mandamientos si no tienes claro cuáles son porque no los estudias? Así que el amor a Dios va dirigido a que pasemos tiempo en la palabra, estudiando, leyendo y estando en ella. Ahora quiero decir que este tema es un tema obvio. Prepárese para esto que sigue. Voy a tratar de resumir la bibliología en 2 minutos. ¿Qué es la bibliología? La bibliología es la doctrina de las Sagradas Escrituras, o sea, lo que la Biblia dice sobre sí misma. La enseñanza bíblica que dice sobre ella misma. Y se le llama bibliología. Lo voy a resumir en 2 minutos, se lo aseguro. Prepárese. En esta iglesia creemos que la verdadera, perfecta, completa y todopoderosa palabra de Dios es inspirada por Él. Creemos que es inspirada, creemos que es inerrante, creemos que es suficiente y creemos que es autoritativa, porque es palabra exhalada por Dios. Es palabra de su misma boca. Es Dios hablando, la Biblia es Dios hablando. Es la única forma en que podemos conocer a Dios y es la única forma en que podemos acercarnos a la mente de Cristo. La Biblia es la mente de Cristo. La Biblia es la guía para la salvación, la cual te pueden hacer sabio para la salvación, dice Pablo a Timoteo. La Biblia es lo que santifica a los creyentes, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De modo que la Escritura es medio para salvar, medio para santificar. La Biblia dirige nuestra vida por la voluntad de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. La Biblia es la única que nos hace crecer, desear como niños recién nacidos, para que por ella crezcáis para salvación. La Biblia es nuestra única arma delante del enemigo, porque es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Creemos todo eso, creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz porque produce fruto, porque trae fruto en nuestras vidas y porque nos hace útiles en la obra de Dios. Creemos que la Biblia es la fuente de sabiduría, es la fuente de felicidad, es la fuente de verdad y es la fuente de poder, la única.
Y creemos que la Biblia es el mayor milagro que tenemos en nuestras manos hoy. Y que es el único objeto que puedo hoy tocar y que también lo tendré en la eternidad por siempre. La palabra de Dios. Eso es lo que creemos. Es lo que yo creo. Es lo que creemos en esta iglesia. Pero, por otro lado, aunque creemos todas estas cosas, y es un tema obvio porque creemos que este libro es inspirado por Dios, al mismo tiempo y de forma contradictoria, este tema de motivarnos a ver la importancia de la Biblia es necesario. Porque conocemos nuestras flaquezas. Conocemos nuestra inconsistencia a abrir la Escritura. Conocemos la facilidad con la que nos distraemos de la Biblia. Conocemos que pasas más tiempo en otras cosas por encima de la Biblia. Porque tristemente conocemos nuestra debilidad como seres humanos y para muchos hogares la Biblia no es sino un libro arrumbado que usas los domingos. Y es contradictorio que al mismo tiempo que creemos que la Biblia es todo esto que dije, al mismo tiempo no la buscamos como deberíamos buscarla. Al mismo tiempo conocemos nuestra debilidad, nuestro fracaso de acercarnos a ella. Y estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, incluyéndome yo también, hemos enfrentado el fracaso de querer acercarnos a ella, de querer leerla, de querer buscarla, de querer amarla, de querer entenderla. En algún momento, en algún punto fracasar. Con facilidad la dejamos, con facilidad la sustituimos, con facilidad la olvidamos. Qué contradicción, ¿no? Que teniendo en nuestras manos la palabra de Dios, seamos tan débiles para acercarnos a ella de la manera en que ella lo merece. ¿Sabes? El problema no es de tiempo. El problema no es de sueño, de trabajo, de cansancio, de exceso de actividades. Jamás olvidaré a una niña de 8 años que le pregunté, ¿leíste tu Biblia esta semana? No, es que no tuve tiempo, pastor. 8 años. Imagínate qué puedes esperar. Jamás ha sido una cuestión de tiempo, fuerza, trabajo o exceso de actividades. Escucha, porque te lo dije al principio. El problema de no leer la Biblia y de no estudiarla está en el corazón. El problema está allí. El problema es que no amamos la Biblia como deberíamos amarla, porque no amamos al Dios de la Biblia como deberíamos amarlo. Es una cuestión de amor, porque si amáramos a Dios y su palabra, guardaríamos también sus mandamientos. Ahora, mi tema esta mañana es la importancia de estudiar la Biblia. Y vea que no puse la importancia de leer la Biblia, porque he llegado a la conclusión después de estos años de crecer junto con ustedes, que leer la Biblia no es suficiente. Leer la Biblia es bueno, pero leer la Biblia no es suficiente. Hoy te voy a demostrar, es prácticamente el argumento de todo el mensaje, te voy a demostrar que la Biblia nos manda no a leerla, la Biblia nos manda a estudiarla, Dios nos manda a estudiarla. Y quiero explicarme bien lo que quiero decir. No se trata de estudiarla en que tú vengas aquí y la estudies con nosotros. Esto es algo que hacemos porque adora a Dios, pero no estoy hablando de eso. No estoy hablando tampoco de que tú te inscribas a un curso de los que damos y puedas estudiar la Biblia en un curso. Tampoco estoy hablando de eso. Por supuesto que menos estoy hablando de que tú te plagies algunos devocionales de internet y que los leas y que te apropies de ellos y que digas ya, esto fue mi estudio bíblico. Por supuesto que no. Es más, si yo pudiera prohibir algo en la iglesia, eso es precisamente lo que prohibiría. Ahora, no puedo prohibir nada porque no soy nadie, pero si pudiera prohibir algo, es que la iglesia no tuviera ni se acercara a devocionales en línea, escritos, enviados por redes sociales y todo eso. Ojalá que no lo hagas, porque eso no es lo que Dios quiere. No lo puedo prohibir aquí, pero sí lo prohíbo en mi casa, en mi familia sí lo puedo prohibir. Pero no estoy hablando de eso. Cuando digo de la importancia de estudiar la Biblia, estoy hablando de la importancia de que tú a solas tengas un estudio personal, tú, la Biblia y Dios. Un estudio, no una lectura, un estudio. Y quizá esta es la parte del mensaje, aunque apenas estoy introduciendo, esta es la parte del mensaje en que varios se van a bajar del camión. Pastor, ahí nos vemos. ¿Estudiar? No. Para eso vengo aquí, para que me enseñes. Yo estudiar, no puedo, no sé.
Aquí me bajo del mensaje. Algunos estarán en ese punto ahora. Quédate, por favor. Quédate en el mensaje. Porque aunque tú creas que no puedes estudiar la Biblia, hoy la Biblia te va a demostrar que sí puedes. Porque Dios nos ha dado una ayuda divina para hacerlo. Así que no es suficiente leer, la Biblia nos manda a estudiar. ¿Y cuál es la diferencia entre leer y estudiar? Solamente para que lo tengamos en cuenta, la diferencia es que cuando lees solamente estás dirigiendo tu mente en un texto, pero cuando estudias estás poniendo el entendimiento en ese texto. La diferencia es el entendimiento, la diferencia es entender. Yo estoy seguro que muchos de ustedes han leído la Biblia y no la entienden, y la han leído a lo mejor hasta entera y no la entienden. Quiero decirte que eso es bueno, pero no es suficiente. Tú necesitas estudiar la Biblia porque al estudiarla pones el entendimiento en lo que lees y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que entiendas la Biblia, no solo que la leas. Y por eso es necesario estudiarla. Leer la Biblia informa. Estudiar la Biblia transforma. Es grande la diferencia. Leerla te informa, pero estudiarla hace que sus palabras, sus verdades, entren en tu corazón y te transformen a imagen de Cristo, a semejanza de Él, para gloria de Dios. ¿Cómo vamos a entender la Biblia si no la estudiamos? Es por eso que estudiarla es la única manera de acercarnos a ella. Y otra vez más, no pongas barreras en tu corazón. He orado que Dios barra con tus barreras de tu corazón y lo va a hacer diciéndote esto, escucha. Si tú te acercas a la Biblia para estudiar la Biblia es porque la amas. Es porque amas a Dios. Y lo opuesto también es cierto, si no te acercas. En esta iglesia tenemos la convicción de que la palabra de Dios debe ser enseñada, debe ser predicada, debe ser mantenida pura, la sana doctrina, y debe ser incluso defendida la palabra de Dios. Está bien, cristiano, quiero decirte, ¿y cómo vas a hacer todo eso si ni siquiera la entiendes? ¿Cómo vas a predicarla? ¿Cómo vas a enseñarla? ¿Cómo vas a defenderla? ¿Cómo vas a mantenerla pura si ni la entiendes tú y solo te dejas llevar por lo que oyes? ¿Cómo vamos a hacer esto si no la conocemos? Porque no la estudiamos. Hay pocas personas que luchan por la Biblia, o sea, por estudiar la Biblia. Muy pocas personas. Yo en mi vida estaba pensando esta semana, conozco a tan pocas personas que son tan valientes de estudiar la Biblia, de meterse al texto, de estudiar a solas, de pasar 30, 40, 20, una hora o más en la escritura para entenderla y poner su masa cefálica en el texto y no pararse de la silla hasta entender lo que está leyendo. Conozco tan pocas personas. Y esto es un dominó, porque como tan pocas personas estudian la Biblia, pocas personas enseñan, pocas personas predican, pocas personas defienden la escritura, pocas personas tienen la sana doctrina, porque pocas personas la están estudiando. La iglesia está limitada en su crecimiento mientras los miembros no estudien la Biblia. La iglesia está limitada. Miren, ustedes que disfrutan, yo sé y lo sé porque les conozco, ustedes disfrutan la palabra de Dios aquí predicada semana con semana. Y los miércoles y los domingos, sea quien sea, tú disfrutas la palabra de Dios cuando se predica. Y es un gozo para ti, yo lo veo en la mayoría de ustedes, es un gozo ir a los pasajes, entender, estudiar, que Dios te abra el entendimiento mientras estamos aquí predicando la escritura. Yo sé que es un gozo para ti, pero quiero decirte que hay un gozo mayor que el que te explique en la palabra. Y es que hay algo mejor que te explique en la palabra, y es cuando tú mismo entiendes por ti mismo la palabra. Eso es mejor. Ese es un gozo superior. Es hermoso venir y estudiar juntos. Pero no se compara con el tiempo a solas que tú puedes pasar con Dios. Lo he dicho antes, pero de los mejores momentos que he pasado en mi vida han sido al lado de este libro. Pero yo quisiera que muchos dijeran esto también. Es mejor, y mi labor como pastor, por supuesto, es apacentar la iglesia del Señor,
que es alimentarla con la palabra de Dios, pero quiero decirte que al mismo tiempo que mi labor es alimentarles con la Escritura, al mismo tiempo es enseñarte a que tú te alimentes por ti mismo de ella. Esa es mi labor. No solo darte, sino enseñarte a tomar de ella. Tú no quieres a un niño de 5 años donde todavía tienes que darle en la boca. Tú no quieres eso. Comprendes que un niño de 1 año, de meses, le tengas que dar en la boca, es natural. Pero es inconcebible que un niño de 5, 7, 8, un joven de 12, le tengas que dar en la boca. ¿Por qué? Porque tuvo que haber aprendido a comer por sí mismo. Es la misma idea en el plano espiritual. El cristiano tiene que aprender a alimentarse por sí mismo de la palabra de Dios. Y yo dudo que lo hayas notado, pero cada predicación que los que predicamos te damos, no es solamente un alimento que tú recibes. Escucha, al mismo tiempo es un modelo que te estamos dando de cómo tú debes estudiar tu Biblia a solas. Cada predicación que yo doy no solamente es para que tú la escuches y la disfrutes y la apliques, sino al mismo tiempo es un modelo de cómo tú también a solas deberías buscar y escudriñar y llegar al fondo del asunto en la palabra de Dios, en tu tiempo con Dios a solas. Yo quiero alimentarte, pero también quiero enseñarte a alimentarte por ti mismo. No hay persona más interesada en que tú estudies la Biblia y la entiendas que Dios mismo. O sea, solo piénsalo. Dios es la persona más interesada en que tú entiendas su palabra. Él la inspiró. Él usó más de 40 hombres para escribirla. Él, además de que la inspiró, luego la preservó. Eso es un milagro también enorme. La preservó a través de los siglos. No falta ningún libro. Está la palabra de Dios completa hoy, siglos después. La inspiró, la preservó. Y además de eso nos ha capacitado con el Espíritu Santo para poder entenderla. Iglesia, por favor. ¿Qué motivación tan grande para estudiarla, sabiendo que Dios es la persona más importante y más interesada en que tú y yo leamos y estudiemos su palabra? Incluso más que yo anhelo verte estudiar la Biblia, pero Dios lo anhela más de lo que yo lo anhelo. Y por otro lado, iglesia, la persona más interesada en obstruir el estudio de la Biblia es el diablo. Es el diablo. La Biblia le llama al diablo que es un ladrón. ¿Te acuerdas en la parábola de las tierras? El diablo arrebata la palabra, es un ladrón. Satanás busca robar la palabra, robarla de tu mente, robarla de tus manos, robarla de tus pensamientos, porque Satanás es un ladrón de escritura. Y cuando no la roba, la pervierte. Mateo capítulo 4, tuerce la palabra para que diga algo que no dice. De modo que cuando tú permites que otra cosa tome lugar en tu vida en vez de la palabra, tú estás dejándote llevar por la obra del diablo en tu vida. Así de grave es. Cuando tú prefieres trabajar en vez de leer la Biblia, tú sabes a quién le estás haciendo caso ahora. Cuando tú prefieres dormir en vez de abrir la Escritura, tú sabes a quién le estás haciendo caso ahora. Porque Dios ya dio todo, la inspiró, la preservó, te capacitó y te da la oportunidad de acercarte a ella. Y no siempre lo estamos haciendo. Por eso, quiero mostrarles en este mensaje cómo la Escritura es tan clara de mandarnos a estudiar la misma Escritura. Tú estás aquí y dirás, pastor, yo siento que no puedo, pastor, yo ni siquiera leo la Biblia, pastor, yo quisiera leerla, pastor, yo he fracasado tantas veces, Arturo, tú no sabes cómo he luchado con esto, me quedo dormido, o se me va el tiempo, no puedo, no me he organizado, mis labores, mis hijos, mi casa, etcétera. Entiendo todo eso, vivo como tú, vivo en el mismo mundo, tengo 3 hijos, tengo una esposa, tengo un trabajo, te entiendo. Pero quiero que sepas que por encima de todo eso, el mandamiento de Dios es claro. Y tan claro que te voy a llevar de cita en cita y tú mismo vas a ver la firmeza con la que Dios nos manda a estudiar la Escritura. Comencemos por favor hablando del mandato divino en Deuteronomio 6. Vamos a Deuteronomio 6 y me parece un excelente pasaje para comenzar. Deuteronomio 6, iremos breve por varias citas, así que abroche sus cinturones y quédese por favor en esto. Deuteronomio 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 6, 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, la declaración de la unidad de Dios.
Versículo 5, nota esto. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira esto. Versículo 5 dice el conocido texto de amar a Dios con todo tu ser. Básicamente es lo que está diciendo. Ama a Dios con todo tu ser. Cristo lo repetirá en el Nuevo Testamento y es un mandato principal que Cristo dijo por encima de todo. Es amar a Dios con todo tu corazón. Eso lo tenemos en el versículo 5. Amar a Dios. Pero, iglesia, el siguiente versículo de inmediato nos relaciona el amor con otra cosa. Mira, por favor, versículo 6. Y estas palabras, ¿qué palabras? ¿Qué palabras? Tenemos que volver al versículo 1, 6:1. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Y 2, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Volvamos al versículo 6. Y estas palabras, ¿cuáles palabras? Los mandamientos de Dios. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Escúchame esto, es muy simple. Versículo 5 dice, amarás a Dios con todo tu corazón. Versículo 6 nos dice cómo hacerlo. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Mírame, vincula estas dos cosas. El amor a Dios se traduce en estar en su palabra, en estar en sus mandamientos. Amor a Dios se traduce en estar en su palabra. Cristo lo diría en paralelo en Juan 14:15. Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Escucha, haz clic en estas dos cosas. Amor a Dios y estar en su palabra siempre van de la mano. Es por eso que si tú no estás en la palabra, no es problema de tiempo, trabajo o cansancio. Es un problema de amor. Amas otra cosa en vez de a Dios. Y eso es un pecado. Desde Deuteronomio, Dios ya nos dice la conexión entre amor y palabra. Y el resto de los versículos tú conoces, estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, las pondrás en todas partes. La idea es simplemente que la palabra de Dios debe dominar toda tu vida. Eso significan esos textos. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Ok, esto se va a demostrar así. La palabra va a dominar toda tu vida. Lo que hablas, lo que piensas, cómo andas, tu familia, tu casa, tu vida, todo se va a demostrar ahí porque guardas los mandamientos de Dios. De modo que si tú vas a amar a Dios y se va a demostrar en que estás en su palabra, eso implica que tú las estudies, que las conozcas, que las repitas, como dice el versículo. Esta es la primera vez que aparece esto. Ahora vea Deuteronomio 17, unos capítulos adelante, Deuteronomio 17, y al final del capítulo, Deuteronomio 17 son las reglas para darle al rey cuando reinara, y esto es un pasaje similar al anterior. Esto es lo que el rey tenía que hacer, ¿de acuerdo? Eran instrucciones para los reyes de Israel. En Deuteronomio 17, versículo 18 dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, recuerda, son instrucciones para los reyes de Israel. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces, ¿ve lo que tenía que hacer el rey? Escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, la ley de Dios, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Mira qué tenía que hacer con el libro, versículo 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esa ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Y además le iba a evitar algo, versículo 20, para que no se eleve su corazón, esto es soberbia, sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue, esta es la bendición, a fin de que prolongue sus días en su reino, y él y sus hijos en medio de Israel.
Dios dice a Israel, cuando yo ponga un rey en el trono, ese rey, número uno, tiene que escribir una copia de la ley de Dios. Desde hace un par de años, desde pandemia me parece, yo quise escribir a mano. Uso la computadora para otras cosas, pero yo mis mensajes los escribo a mano. Porque entendí que escribir a mano hay una conexión entre la mano y el cerebro. Y escribir a mano te da más retención mental que teclear. Teclear es un ejercicio distinto a escribir y la escritura está más conectada, o mejor dicho, conecta mejor las neuronas, hace más conexiones neuronales con lo que estás escribiendo que teclear. Es que yo he entendido eso, pero ¿sabes qué? Ya estaba en la escritura. Dios le dijo al rey, cuando tú te sientes en el trono, lo primero que tienes que hacer es hacer una copia a mano del libro de la ley. ¿Por qué? Porque tienes que guardarla y además de que tenía que hacer una copia a mano, dice, tienes que leer, versículo 19, lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Cuándo, iglesia? Todos los días. Todos los días. Versículo siguiente dice que eso haría que él pudiera ser librado del pecado, temer a Dios, obedecer sus mandamientos, vencer la soberbia, incluso recibir bendición. Ve cómo todas las bendiciones de Dios están dependiendo del tiempo que pasas en la Escritura. El rey tenía que hacer esto, el rey tenía que estudiar la palabra de Dios. Ahora vean, ¿dónde estamos leyendo? En Deuteronomio. Es Moisés quien escribe esto. Es el primer escritor que abre la Biblia. Es la primera pluma que se levanta inspirada por Dios. Escucha, son los primeros libros que se están escribiendo y Dios ya quiere que se estudien. Son los primeros libros que se están apenas escribiendo por Moisés y Dios ya está mandando que se estudien, que se guarden, que se lean, que se entiendan. Es porque Dios manda esto con su palabra. Ve a Josué capítulo 1, un pasaje muy bien conocido, pero quiero que lo veas desde otro ángulo. Josué capítulo 1, versículo 8, conoces la encomienda a Josué, muere Moisés, Dios llama a Josué y lo pone como líder de Israel, y la primer preparación que le da está en el versículo 8, Josué 1:8, donde dice, nunca se apartará de tu boca, ¿qué? Este libro de la ley. ¿Te fijas, hermano? No sé si te estás fijando. Dios quiere que su pueblo tenga una fijación a su palabra. Fijación quiere decir un acercamiento continuo. Y Dios está diciendo, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una vez más, la obediencia y la prosperidad vienen como fruto de estudiar y entender la palabra de Dios. O sea, hermano, yo no sé si estás entendiendo esto. Tengo que hacer este tipo de aplicaciones para ayudarte, pero si tu vida está mal, si tu vida espiritual marcha a medias, es porque te falta pasar tiempo estudiando la palabra de Dios para guardarla, para que seas prosperado. Y el problema no está en tu tiempo, en tu agenda, ni en tu cansancio. El problema está en tu corazón. No amas, porque si amaras, estas palabras las guardarías en tu corazón. Josué, Dios le dice a Josué, Josué, el éxito de conquistar Canaán, era la tarea de Josué, ¿te acuerdas? El éxito de conquistar Canaán depende del apego que tengas a este libro. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca. De día, de noche. Medita en él. Iglesia, ¿tú crees que Dios le está mandando a Josué? Mira, Josué, léela los domingos de 10 a 1 y de 6 a 8. Eso no es lo que le está diciendo. Dios no le está diciendo a Josué, Josué, léela 30 minutos todos los días. Hermanos, no le está diciendo eso. Le está diciendo, estúdiala, penetra en ella, aviéntate al océano de la palabra de Dios, llénate, rodéate de ella. Es lo que le está diciendo Dios a Josué y se lo dice por medio de una palabra que está ahí que tú conoces, que se llama o que dice meditar. Meditar.
Josué es un buen ejemplo de esto. Dios le mandó a pasar tiempo en la palabra, estudiando, meditando, y de eso dependía su éxito. Ahora, hay otro ejemplo más. Ve a Segundo de Reyes, por favor. En Segundo de Reyes hay un ejemplo. Este es un modelo de cómo reaccionar ante la palabra de Dios. Segundo de Reyes 22, por favor. Segundo de Reyes 22. Y no sé si te has topado alguna vez con el rey Josías. El rey Josías, en Segundo de Reyes 22, tenemos la historia de este rey, que es uno de los pocos que se dice que fue como David su padre, que no se apartó de la ley de Dios. Y esto es una maravilla leerlo en Reyes y en Crónicas, porque hubo muy pocos, y Josías fue uno de ellos, un buen rey, un rey como David. En Segundo de Reyes 22 tenemos parte de la historia, y solamente quiero resumirla antes de leer el texto, ven un poco. El rey Josías manda a componer el templo, y mientras está componiendo el templo, encuentran un libro que había estado perdido por varias generaciones. ¿Sabes cuál era ese libro? El libro de la ley. Y lo encuentran y lo leen y se lo llevan a Josías y se lo leen a Josías. Es increíble. La Biblia había estado perdida. No voy a espiritualizar esto, pero creo que el mismo problema de esos tiempos está hoy. La gente tiene perdida la Biblia. Y no te estoy hablando de gente incrédula, estoy hablando del pueblo de Dios, porque ellos eran el pueblo de Dios. Tienen perdida la Biblia. Y hubo un día en que la encuentran y se la leen a Josías. Y quiero que veas la reacción de Josías, porque esa reacción es modelo. Segundo de Reyes 22:10. 22:10 dice: asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro. Y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, escucha su reacción, rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos era una señal de duelo. Y en este caso el duelo de Josías era por arrepentimiento. Josías escucha la ley de Dios y en ese momento se arrepiente. Porque todo lo que Dios decía en la ley que no se hiciera, ellos lo habían hecho. Y todo lo que la ley decía que debían hacer, ellos no lo habían hecho. Es que Josías se arrepiente al escuchar la palabra de Dios. Y quiero que avance, por favor, al versículo 18. Pasan más cosas, manda a consultar con Hulda y varias cosas. Pero ve el versículo 18 cuando recibe el mensaje de Dios de vuelta al rey. Versículo 18. Mas al rey de Judá, este es Josías, que os he enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Aquí viene el mensaje a Josías. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció, y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, te arrepentiste, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Y aquí viene la bendición, versículo 20. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres, esto es, morirás, y serás llevado a tu sepulcro en paz. Y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos le dieron al rey la respuesta. O sea, Dios le dice: Josías, por haber reaccionado con un corazón humilde al estudio de mi palabra, el juicio que yo voy a traer sobre esta ciudad no será en tus días. Lo voy a postergar por amor a ti, porque tú reaccionaste humillándote ante mi palabra. Y tú dirás: pastor, aquí no está que él estudió la Biblia. Oh, creo que sí está. ¿Dónde? Escúchame. Cuando alguien lee la Biblia no es movido a arrepentirse. La verdad es que no. Si solo la lees y no la entiendes, nunca te vas a arrepentir. Pero cuando la entiendes, lo primero que te va a llevar es arrepentirte. Y Josías se arrepintió. Lo que quiere decir que él la estudió, la entendió y la dejó entrar en su corazón. Y la palabra entró tan al fondo que él se humilló delante de Dios y se arrepintió de su pecado. ¿Sabes cómo te puedo aplicar esto a nuestras vidas? Escucha, de esta manera. No dejes de leer la Biblia hasta que ella te muestre tu pecado para arrepentirte. No me digas que 20 minutos leyendo
Fue todo. No me digas eso, porque no te lo creo. No me digas que 30 minutos y no entendiste nada. Ya fue tu tiempo con Dios. No te engañes. Estás permitiendo que los pájaros, son los demonios en la parábola del sembrador, entren y roben la palabra. Sigue estudiando hasta que Dios te muestre de lo que te tienes que arrepentir. Y sabes que la mayoría de las veces que yo estudio la palabra de Dios me lleva a arrepentirme de algo. Bendito sea Dios por eso. Hay algunos de ustedes que dirán, no, yo quiero ir a la Biblia y encontrar consuelo. Hermano, hay una dosis de consuelo y hay una dosis de confrontación. Así es la Biblia. Doble filo. Te consuela por un lado, te confronta por otro. Y no puedes quedarte solo con el amor, 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 misericordia, porque también Dios quiere confrontarte con tu pecado. Ambas cosas. Josías es un ejemplo de cómo estudiar y permanecer en ella hasta que te guíe al arrepentimiento. Nehemías 8. Nehemías 8 es otro ejemplo. Vamos, por favor, avancemos en la historia. En Nehemías capítulo 8 tenemos un ejemplo claro de estudio de la Biblia. Y lo que tenemos en Nehemías 8 es claramente estudio profundo de la Biblia. Dios manda a estudiar su palabra. Nehemías 8, versículo 2, ¿te acuerdas de la escena? Van regresando de Babilonia, Dios los está llevando a la etapa de restauración. Regresó Zorobabel, regresó Esdras, regresó Nehemías, han reconstruido los muros, pero la vida espiritual está por los suelos. Y aquí viene el avivamiento. Nehemías 8:2, dice la Biblia. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían. ¿Qué dice? Nota cuántas veces va a aparecer esta palabra en el texto. Dios nos está enfatizando algo. La ley de Dios se trae delante de todos los que podían entender. El primer día del mes séptimo, versículo 3, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Hermanos, esto fue un estudio de 6 horas. ¿Te animas? Que un día vengamos y tengamos un estudio de 6 horas. Si luego los cursos han sido máximo de 3 y ya acabamos así como que, un sandwichito, pastor, algo, ¿verdad? Por favor. Aquí estuvieron 6 horas estudiando la palabra de Dios. Es que la tenían bastante extensa porque había que leer los 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros. Versículo 3 al final dice, versículo 3 al principio. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres, una vez más, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba Matatías, etcétera, 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 algunos ayudantes. Versículo 5, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo. Esta es la palabra de Dios, la ley de Dios, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Aquí viene el estudio bíblico. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Ban, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Anán y Pelatía, escucha, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Es decir, hermanos, la lectura de Esdras a la ley de Dios no importaba solo leerlo, importaba que ellos lo entendieran. Y por eso estos hombres hacían entender al pueblo. El versículo 8 lo dice más claramente. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí tienes las dos partes. Lees y entiendes. Lees y entiendes. Y esto es un estudio de la Biblia. Lees y entiendes. Seguramente los hombres que estaban ahí escuchando, que podían entender, muchos de ellos solamente hablaban caldeo. No hablaban hebreo. Y estos levitas estaban traduciendo al caldeo, porque eran personas que habían crecido en la cautividad, nacido en Babilonia, no sabían el hebreo, y la ley estaba en hebreo,
Esdras sabía hebreo, estaba leyendo en hebreo, pero la gente decía, no entiendo. Oh, entonces el grupo de levitas traducía del hebreo al caldeo para que ellos pudieran entender y tener sentido de lo que se estaba leyendo. Hermanos, es que siempre Dios ha querido que cuando se lee su palabra se entienda. Y si tú has leído la Biblia, gracias a Dios, pero si no la has entendido, te has quedado a la mitad. Es por eso que esta mañana te estoy mostrando cuán importante es que tú no leas, sino estudies la Biblia. Y eso implica también, obviamente, leerla. A raíz de Nehemías 8 hubo un avivamiento en Israel. Pasemos al Nuevo Testamento, bastante del Antiguo. Segunda de Pedro, hermanos, capítulo 1. Vayamos hasta la carta de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y si creías que iba a ir yo parte por parte, no, ya, vámonos hasta el final. Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Segunda de Pedro 1, versículos 15. En el 14, Pedro dice que está próximo a morir. Versículo 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está pronto a morir. Y versículo 15, estoy en segunda de Pedro 1:15, dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Aquí el apóstol Pedro está diciendo, voy a morir. Pero quiero dejarles algo que ustedes puedan recordar. ¿Y sabes qué es lo que él dejó que podemos recordar? Sus cartas. Primera y segunda de Pedro son las cartas que él dejó para que los creyentes, aún después de su muerte de Pedro, podamos tener memoria de las cosas que él enseñó. Es increíble que ahí la palabra memoria viene del griego que significa recordar continuamente. Pedro quería que los cristianos recordaran continuamente la escritura que él había dado a través de estas cartas. ¿Por qué, iglesia? Porque el deseo de los apóstoles era que los cristianos estuvieran cercanos a la escritura. Que se estudiara la escritura, que se leyera la escritura. Pedro dice, estas cartas tienen que trascender a mi muerte. Estas cartas tienen que quedarse entre los cristianos. Estas cartas tienen que ser leídas, estudiadas, porque son palabra de Dios. Pedro estaba interesado en que los cristianos estudiaran estas cartas. Era su deseo. Es más, ahí abajito también, segunda de Pedro, pero ahora capítulo 3, versículo 1 y 2, una vez más lo dice. Capítulo 3, 1 dice, además, esta es la segunda carta que os escribo. Ve cómo Pedro está consciente de esto. Es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Versículo 2, para que tengáis, otra vez, misma palabra, memoria de qué, y va a decir dos cosas, atento, memoria de dos cosas. Primero, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Qué manera de resumir Antiguo y Nuevo Testamento. Qué manera de resumirlo por Pedro. Para que recuerden lo que han dicho los santos profetas, este es Antiguo Testamento, y para que recuerden el mandamiento de Cristo dado por los apóstoles, Nuevo Testamento. Pedro está diciendo, hermanos, tengan memoria de la Escritura. Por eso Dios la ha dejado escrita para que los cristianos puedan ser personas de la palabra, cercanos a la palabra, amantes de la palabra. Y aquí es donde Pedro se hermana con nosotros, porque nosotros alguna vez hemos dicho, oh, sí, pero la Biblia es un poco difícil de entender, ¿no? Bueno, es bastante difícil de entender. Eso me desanima a leer la Biblia. ¿Cuántos se han desanimado de leer la Biblia porque no la entienden? Muchas personas han dicho, yo quisiera leerla más, pero desisto porque no la entiendo. Mira lo que dice ahí Pedro, como una nota al pie, en capítulo 3, versículo 15, 3:15, dice la Biblia, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. ¿Dónde? Versículo 16. Casi en todas sus epístolas, esto es cartas de Pablo, hablando en ellas de estas cosas,
entre las cuales hay algunas que, hermanos, difíciles de entender. La misma Biblia reconoce que hay partes de la Biblia que son difíciles de entender. Pero el hecho de que algo en la Biblia, no toda, pero partes son difíciles de entender, hermanos, solamente debería ser una motivación extra para que la estudiemos más. Es todo. Cuando yo me encuentro con un pasaje de la Biblia que no le entiendo, eso le mete turbo a mis motores. Eso le pone nitro a mi motor. Eso le dice, esto requiere más, pulir más, escarbar más, pasar más horas, pasar más tiempo, quiero entenderlo más. El hecho de que algo en la Escritura sea difícil no es para que te desanimes, es para que perseveres. Ay, ¿cuántos cristianos? No lo entiendo, sí, no sé. Luego le pregunto al pastor. Está bien, yo te respondo con amor y todo, pero quiero que tú aprendas a alimentarte por ti mismo estudiando la palabra de Dios. Pedro dice, hermanos, Pablo ha escrito cosas difíciles de entender. ¿Y sabes cómo termina el texto? Diciendo que esas cosas los indoctos las tuercen. Y es verdad, hermanos, es lo que hace el mundo. Toma la palabra de Dios y como la gente no estudia la palabra de Dios, los falsos maestros engañan a la gente con mentiras basadas en torcer la palabra de Dios. Hace un momento comentábamos con los hombres por qué muchas veces somos tan ignorantes, me incluyo, de cosas tan esenciales como el bautismo y la cena del Señor. ¿Por qué? Porque un tema tan básico, Hebreos le llama tema básico, bautismos, es un tema básico, porque un tema tan básico a veces somos tan ignorantes. Fácil, porque nos quedamos con lo que nos han dicho y no estudiamos la palabra de Dios. Nos quedamos con lo que hemos oído y no estudiamos profundamente la Escritura por nosotros mismos. Hermanos, que Dios, el Espíritu Santo, derrumbe en este día en tu corazón el hecho de pensar falsamente de que los pastores son los únicos que deben estudiar la Biblia. Falso. Y te estoy dando todos estos textos para que tú veas que es un mandato universal a todo cristiano estudiar la Biblia. Ya no digas leerla, es estudiarla. Pedro dice, quiero que recuerden mis cartas, quiero que recuerden el Antiguo, el Nuevo Testamento, quiero que recuerden las cartas de Pablo, aunque son difíciles de entender, pero quiero que las recuerden, estudienlo profundamente. Por supuesto, hermanos, ¿y qué decía el apóstol mismo Pablo? ¿Qué decía Pablo mismo? Solo escucha para ahorrar unos segundos. Pablo en Colosenses 4:16, por ejemplo, esto es Pablo ya en sus cartas, él decía, cuando esta carta sea leída entre vosotros, vean lo que quería Pablo, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo quería que la carta circulara y se leyera. Pablo quería que sus cartas inspiradas por Dios circularan en la iglesia y fueran entendidas por los creyentes profundamente, que se repitieran, que se estudiaran. En 1 Tesalonicenses 5:27 dice Pablo, también el apóstol Pablo dice, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Una palabra extraña, ¿no? Conjuro. ¿A qué se refiere conjuro? Poner bajo juramento. Es lo que Pablo está diciendo. Hermanos, júrenme que esta carta se la van a leer a los hermanos. Pablo está diciendo algo serio porque está imponiendo juramento. Iglesia, júrame que esta carta la van a leer todos. Porque a Pablo le interesaba que la iglesia estudiara sus cartas porque eran palabra de Dios. Pablo estaba interesado en esto. Pedro estuvo interesado en esto. Dios estuvo interesado en esto. ¿Recuerdas las cartas del Apocalipsis? Apocalipsis 2, Apocalipsis 3, ¿qué es? Cristo mandando cartas a la iglesia, ¿para qué? ¿Para que la iglesia solo las lea? No, para que la iglesia las entendiera, las estudiara y fuera transformado y fuera llevado a arrepentimiento a esa iglesia para poder alinearse a la voluntad de Dios. Hermanos, véanlo. La idea bíblica de pe a pa, de inicio a fin, de pasta a pasta, es que Dios nos manda a estudiar su palabra. Y qué diminutos nos vemos cuando ni siquiera a leerla llegamos.
Y qué diminutos nos vemos cuando, si no fuera por la hermana, el hermano, el pastor que nos la enseña, fuera de eso, la Biblia es un libro cerrado. Algunos cristianos viven en el oscurantismo, viven en la Edad Media. No hay Biblia. Solamente los sacerdotes, solamente los curas. No, yo no soy cura, ni vivimos en la Edad Media. Y la Biblia no está en latín solamente, está en español, la puedes leer, es un libro abierto, está permitido. Y no solo es para estudiarlo pastores, es para estudiarlo todos. ¿Conoces estas últimas 3 citas que me guardé para el final? No las busques, solo recuérdalas, tenlas en tu registro mental. Salmo 1, ¿recuerdas el Salmo 1? El Salmo 1 hace bienaventurado al hombre que pasa tiempo en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Te fijas? Felicidad y prosperidad están anclados a la palabra y tú, a tu tiempo en ella. Hermanos, este principio que estoy tratando de pasarte de mis venas a las tuyas es tan simple, es tan básico, es tan fundamental. La felicidad depende no de lo que tienes, depende de que estés en la Escritura. La plenitud, me siento triste, me siento deprimido, me falta ánimo, perdí mi primer amor, ando depre, ando bajo de pilas espirituales. No es nada más que no has ido a la palabra de Dios como deberías hacerlo, en un estudio profundo y consistente, obedeciendo lo que Dios te ha mandado. Es el problema. Y si quieres ir un punto más al fondo, no es solo que no vas, es que no amas. Ese es el problema final. No amas la palabra de Dios como deberías, porque si la amaras estarías en ella. Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tu crecimiento espiritual depende de tu tiempo de estudio bíblico. Miren, hermanos, yo predico por la gracia de Dios, pero si ustedes supieran que yo por varios años he pasado estudiando la Biblia en mis tiempos a solas y he escrito varias libretas con lo que registro de mi estudio personal. No estoy hablando de predicaciones, estoy hablando de mi tiempo personal de estudio. Y tengo una serie de libretas que he llenado a través de los años con mis propias reflexiones de la palabra de Dios a través de los años, entendiendo la palabra de Dios. Y quiero decirte que yo ya me he dado cuenta que aunque yo entre semana paso tiempo preparando este mensaje, si no fuera por todo el bagaje de ese tiempo que yo he pasado en la palabra con Dios, yo no podría predicar la palabra. No podría. Es ese tiempo con Dios el que me sostiene. Es ese tiempo con su palabra lo que me hace hacer lo que hago. Es su palabra la que me sostiene. ¿Puedes decir algo similar? Nos falta mucho, y a mí también, pero este es el camino. Dice Pedro: desead como niños recién nacidos. Y tú dirás: pastor, ahí está mi problema, yo no la deseo, no me dan ganas de leer la Biblia. Me dan más ganas de agarrar el teléfono, me dan más ganas de poner música. Además, fíjense cómo es nuestra mente. Decimos: pero pongo himnos cristianos. No leo la Biblia, no voy a la iglesia, pero pongo himnos cristianos. ¿En qué texto has visto que Dios dice: si no lees mi palabra, pon himnos y no pasa nada? ¿Dice eso la Escritura? ¿Ves cómo la gente se desvía por la tangente tan fácil? Quita tus himnos. Si no estás en la palabra, no importan los himnos. Importa la palabra. Los himnos no son inspirados. La Biblia es inspirada. Y además los himnos son para dar, no son para recibir. Pero la palabra es para recibir. Si tú dices: ahí está mi problema, no deseo la palabra, no tengo ganas de leerla, paso para atrás. Si no la deseas es porque no la amas otra vez. Si la amaras, la desearías. Y finalmente, hermanos, el último texto con el cual debimos haber comenzado, pero lo dejé al final por eso.
Ve a Juan capítulo 5, por favor. Juan capítulo 5. Tenemos que terminar con las palabras del Señor Jesucristo, quien tiene toda la autoridad para decirlo porque Él es Dios. En Juan capítulo 5, versículo 39, Jesús dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oh Señor Jesucristo, qué divino, al decirnos en una sola frase todo lo que el Antiguo Testamento ya había dicho también. Escudriñar las Escrituras. Esa palabra griega que se nos traduce escudriñar es tan importante, hermanos. Es tan peculiar, es tan singular esta palabra que Juan utiliza para referirse a Jesús. Es la palabra que quiere decir investigar a fondo. Investigación diligente. Investigación profunda. Cristo no está diciendo: aviéntate los devocionales que ponen en sus estados los pastores de otras ciudades. Él no está diciendo: aviéntate el devocional que aparece en tal red social con una imagencita bien bonita de una Biblia y una vela atrás. Léela, compártela en tu grupo de familia y ya tuviste tiempo con la palabra de Dios. No estoy diciendo que no lo hagas, no es pecado hacerlo, pero quiero decirte que eso no es estudiar la Biblia. Cristo está diciendo: escudriñar. Es un imperativo, es una orden y significa investigar a fondo. Investiga. Y eso es igual a decir estudia. Cristo está mandando a estudiar las Escrituras diligentemente. La idea de la palabra que Juan utiliza aquí para Jesús es también el hecho de que sigas estudiando hasta que encuentres el entendimiento de lo que lees. Ese ha sido uno de mis lemas en los últimos años. No te pares de esa silla hasta que no entiendas lo que lees. Y lo hago para mi tiempo personal y lo hago para el tiempo de predicación. No te pares de esa silla hasta que entiendes lo que lees. No te pares de esa silla hasta que agarres el pensamiento de lo que está diciendo Dios en ese pasaje. Y creo que debería ser también tu lema. No te pares. No importa si el gimnasio ya pasó la hora de ir. No importa si el desayuno ya se enfría. Mi lema es: no devocional, no desayuno. Es mi lema. Aprópiate de él si quieres. No devocional, no desayuno. Ni cafecito, ni cafecito. Mi necesidad es más importante, espiritual. Jesucristo dice: escudriña. Y por otro lado, el Señor Jesús, al mismo tiempo que dijo escudriña la Escritura, en otro pasaje, en Mateo 22, 29, Él dijo: erráis ignorando las Escrituras. El mayor acierto que puedes hacer es escudriñar la Biblia. El peor error que puedes hacer es ignorar la Escritura. ¿Sabían ustedes que Jesucristo, cuando resucita de entre los muertos, una de las primeras cosas que hace es ayudar a otros a estudiar la Biblia? Me pareció increíble cuando lo vi de esta manera. ¿Te acuerdas cuando Jesús resucita y se les aparece a los dos, a María, a los 12, un momento, y luego se les aparece a dos camino a Emaús? ¿Y qué hace con esos dos camino a Emaús? Dice en Lucas 24, 27 que les abrió el entendimiento partiendo desde Moisés y los profetas, explicándoles lo que de él decían las Escrituras. Escucha, una de las cosas que hizo Jesús al resucitar fue ayudar a alguien a estudiar la Biblia. Así de importante es. Y como no la habían estudiado, Jesús les dijo: duros de entendimiento. Y es lo mismo que nos dice a nosotros: duros de entendimiento. En Hechos 17:11, ¿te acuerdas cuando
Pablo está en su viaje misionero y sale de Tesalónica perseguido y llega a Berea. Y dice que los de Berea eran más nobles. ¿Recuerdas esa parte? Porque recibieron la palabra escudriñando cada día en las escrituras para ver si esto era así. Ahí usa otra palabra, no es la misma que Jesús usó para escudriñar las escrituras. Con los de Berea usa otra palabra que quiere decir examinar. La idea es similar, estudiar a profundidad, pero es examinar con cuidado. Es interesante, hermanos, que Dios nos dé esto. Ahora, déjenme ir terminando porque el tiempo se ha ido. Es claro que Dios quiere que estudiemos su palabra. Es claro, es obvio, es clarísimo. Dios quiere, y escribí aquí todos los verbos que pude de los versículos que leímos. Por ejemplo, Dios nos manda, escucha, una lista de verbos: repetir su palabra, escribir su palabra, leer su palabra, meditar su palabra, entender su palabra, recordar su palabra, desear su palabra, deleitarnos en su palabra, escudriñar su palabra y examinar su palabra. 20 minutos leyendo sin entender nada, ¿cubres esos 10 verbos? Oh, lo dudo. 30 minutos has soñado entre que dormitas y resucitas. ¿Crees que puedes cumplir estos 10 verbos? ¿Crees que eso es estudiar la palabra de Dios? Te animo en el amor de Cristo a que lo hagas. Porque esa es la medida que Dios pone. Y ojalá que nadie aquí nos hagamos para atrás y digamos, pastor, yo no puedo, yo no sé, yo no tengo, porque aquí esto es básicamente lo último que les voy a tener que decir, y una vez más fracaso en esto porque no acabo, pero escuchen esto, última idea. La Biblia es para creyentes. ¿Sabías eso? Sorpresa. La Biblia es para cristianos. La Biblia no es para incrédulos. La Biblia es escrita para cristianos, no para incrédulos. Es por eso que cuando hay una falsa iglesia, el que predica no puede predicar la Biblia porque la gente no la quiere. Tiene que predicar otra cosa que le divierta a la gente porque tienes una iglesia o una congregación de incrédulos. Pero la Biblia es para creyentes. Escucha este argumento, escúchalo por favor. Porque el único encargado de hacernos entender la Biblia es el agente divino que es el Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo prometió, pues, antes de que Él fuera a la cruz, que Él nos daría de su Espíritu Santo para poder entender la Escritura. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Jesucristo dice, discípulos, no se preocupen. Ustedes van a entender mi palabra. ¿Por qué? Porque yo les voy a dar al Espíritu Santo que les va a ayudar a entender la palabra. Un texto más, me encanta en primera de Juan 2:20, dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, es el Espíritu Santo, y conocéis todas las cosas, o sea, puedes entenderlo. No es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, Juan está diciendo, tú que tienes al Espíritu Santo, conoces la verdad de Dios. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis, es el Espíritu Santo, de Él, de Cristo, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Entiendes lo que estoy queriendo decir? Cristo al irse dijo, les voy a dejar una ayuda divina para que entiendan mi palabra y los guíe a la verdad. ¿Quién es esa guía? El Espíritu Santo. Escucha esta implicación. Cada vez que un cristiano dice, yo no puedo estudiar la Biblia ni entenderla por mí mismo, estás faltándole el respeto al Espíritu Santo. Porque una de sus labores es guiarte a la verdad. Yo te puedo ayudar como tu hermano en la fe, pero yo no soy el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí contigo cuando tú lees. Él es el agente divino que te interpreta la palabra de Dios.
La Biblia no es para incrédulos, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el que tiene a Cristo, tiene a su Espíritu y las puede entender. Hermanos, lo que estoy tratando de decirles es que estudiar la Biblia y entenderla no es cuestión de escolaridad. El pastor porque estudió, el hermano porque estudió, el hermano porque fue a la escuela. Yo no fui a la escuela, ni leer puedo. No es cuestión de eso. ¿Quién te ha engañado que es por cuestión de escolaridad o de estudios o de facilidad de entendimiento? ¿Quién te ha engañado? O mejor dicho, tú te has querido creer eso porque quizá te da flojera de penetrar a la Escritura con tiempo y forma para entender y abrevarte tú mismo de la palabra de Dios como Dios manda. Pero es una mentira. Tú puedes estudiar la Biblia porque tienes al Espíritu Santo que te ayuda. Cristo nos lo dejó. Alguien dirá, no, yo soy como el etíope. ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Te acuerdas? Hechos capítulo 8. ¿Entiendes lo que él es? No, ¿cómo? Yo necesito que me expliquen. Sí, pero te cuento que Felipe le explicó al etíope y luego se fue. Y todo el resto de la Biblia la entendió por él y el Espíritu Santo. La ardua tarea de estudiar la Biblia está reservada para creyentes con ayuda del Espíritu Santo. El que cree que no puede entender la Biblia por sí mismo, entonces no tiene al Espíritu, porque es el Espíritu el que nos ayuda. No es problema de escolaridad, de capacidad, de retención ni de tiempo. Tampoco es problema de cansancio. Es problema del corazón que no amas la palabra de Dios. Miren, hermanos, yo comparé esto en mi mente, solo es una forma de entenderlo desde otra perspectiva. Como a veces hay personas que dicen, yo no entiendo la Biblia, no puedo. A mí explíquenme, feliz que me la expliquen, pero yo entenderla, no se me da, hay palabras, no entiendo, no le agarro, ni sé, me trabo, me pierdo, no. Pero escucha, muchas veces esas personas sí chismean, sí murmuran, sí mienten, y tú dirás, pastor, ¿eso qué tiene que ver? Es que para chismear, murmurar y mentir hay que tener mucha inteligencia. Y están siendo inteligentes para lo malo cuando podrían ser inteligentes para lo bueno. Esto es un mal que está en el corazón. No amas la palabra de Dios como podrías. Yo la quiero amar más. Yo necesito amarla más. Y estoy aquí no como el modelo, estoy aquí contigo necesitado de esto mismo. Yo necesito más. Pero entiendo que no es problema de escolaridad, retención, capacidad, ni tiempo. Es cuestión de amor, de amar la palabra. Porque lo único que impide que entendamos la Biblia, ahí te va. Lo único que impide que entendamos la Escritura es nuestro pecado. Es pecado. Cualquier razón que tú pongas por la que no entiendas la Biblia, en últimas es pecado. Es tu pecado. Es tu pecado. Cualquier barrera, obstáculo, siempre reposa sobre un pecado nuestro. No entiendo la Biblia. Porque estás distraído pensando en tus publicaciones, en tus ventas, en tus negocios. Es tu pecado. No tengo tiempo de la Biblia porque tengo otros quehaceres. Estás pecando en afán y tu pecado de afán te impide disfrutar con deleite de la palabra de Dios. Siempre en últimas es un pecado. Aun cuando tú te acercas a la Biblia, quiero leer, pero siento que no puedo, me acerco, pero no siento que entienda. Hay un pecado que está impidiendo que tú recibas la bendición de la palabra de Dios. Y tienes que detenerte, examinar tu vida. Señor, ¿en qué estoy mal? Muéstrame. Porque si bien Primera de Pedro 2:2 dice que deseemos la palabra para que crezcamos,
Primera de Pedro 2:1, el versículo anterior nos dice el prerequisito para poder ser bendecidos por la palabra de Dios, y es quitando de vosotros toda amargura, malicia, maledicencia, ¿te acuerdas? O sea, tú no puedes acercarte a la palabra con pecado, porque la palabra va a estar bloqueada si tú primero no confiesas tu pecado a Dios, y entonces liberas en la vía de la palabra y puedes ser de bendición a tu vida. En última, siempre es pecado lo que impide que seamos estudiosos de la palabra de Dios. No, yo no quiero, no puedo. Es flojera, es indecisión, es falta de determinación, es lo que sea, pero en el fondo es pecado. Es pecado. Yo te animo a salir de ese pecado. Nadie tiene justificación para no estudiar la Biblia, porque nadie tiene justificación para el pecado. Es que hemos llegado a tal punto, hermanos, a tal dureza, que puede haber cristianos que digan, no, yo estoy justificado de que no leo la Biblia. Oye, mírame, me paro a las 4. De ahí tengo que machetear hasta las 7. Luego tengo que trabajar de 7 a tal hora. Y luego tal hora. Dime, ¿a qué hora voy a leer la Biblia? Y quieren que uno como pastor diga, sí, cierto, hermano, tú eres el único cristiano en toda la historia cristiana que no tiene que leer la Biblia. Estás del otro lado, no te preocupes. Tú estás exento. Quieren que les diga eso. Pero no es así. No es así. Tu pecado, otra vez, tus afanes, tu amor por el dinero, tu amor por las cosas de este mundo, tu amor por tu cuerpo. Te pasas 1 hora arreglándote y quieres pasar 15 en la Biblia y eso chueco. Hay un problema del corazón, iglesia. Hay un problema. En el fondo siempre es pecado. Siempre hay cosas que quieren robar nuestra mente y nuestra atención. Y yo estoy seguro que ustedes enfrentan barreras como yo. A veces ustedes dicen, no, el pastor y la hermana, no, ¿qué barreras? Claro que tenemos barreras, dificultades y obstáculos. Yo las enfrento así como ustedes las enfrentan. No hay diferencia. Yo sé lo que es luchar por leer la Biblia. Y entiendo que es pecado no hacerlo. No leerla es estar esclavizado. Leerla es liberarnos de esa esclavitud. Todo esto es el mandato divino. Y si eso es cierto, entonces, si todo esto es verdad, y lo es, en la noche te voy a decir que como todo esto es verdad, hay una reacción que Dios espera de nosotros. Y te la daré hoy por la noche. El Señor nos ayude a llevar esto a cabo. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra y por lo que ella nos enseña. Danos, Señor, la sabiduría para tomarla, aplicarla, creerla. Y oramos, Señor, que tu palabra pueda ser viva y eficaz en nuestros corazones. Señor, que lo que hemos hablado y estos textos de tanta confrontación tengan al mismo tiempo el poder de confortarnos, de animarnos, de alentarnos, Señor. Gracias porque tú nos sacas de nuestra comodidad para mostrarnos nuestro pecado. Y queremos ser como Josías, Señor, que escucha tu palabra y rasga sus vestidos y se humilla en su corazón y se doblega en su mente y reacciona como tú quieres que reaccionemos ante tu palabra. Señor, queremos ser como Josué, que se esforzó en guardar tu palabra en su corazón. Queremos ser obedientes a Cristo, quien nos mandó a escudriñar las Escrituras. Señor, perdónanos, porque nos ha faltado amor por ti y por tu palabra. Perdónanos porque nos hemos querido engañar creyendo que es por cuestión de tiempo, fuerza, capacidad o deseo. No. Hoy tú nos has mostrado que es cuestión de amor, es de asunto del corazón. No la amamos porque no te amamos como deberíamos. Señor, te pido, ayúdanos a crecer en amor por tu palabra. Señor, nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes a corregir nuestro pecado y gracias porque nos das oportunidad para amarte más a ti y a tu bendita Escritura. Bendícenos mientras como iglesia pasamos adelante en estos pasos de madurez y bendícenos para que un grupo fuerte y sólido de esta iglesia se consolide, Señor, para poder ser una iglesia que te teme y que te sigue porque ama tu palabra. Oramos todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.